Estamos haciendo un estudio del libro de Eclesiastés llamado Cómo vivir una vida feliz. Es un estudio excelente. Yo creo que encontrará cosas muy interesantes aquí. Vamos a ver el capítulo 8 hoy. Hemos pasado del capítulo 7 al 8 y estaremos hablando de ¿quién dijo que la vida era justa? ¿Quién dijo que la vida era justa? Y con lo que nos enfrentamos aquí es con el problema de la injusticia. El problema de la injusticia. Salomón descubre que esta es una de las grandes preguntas que no vas a poder contestar si dejas a Dios fuera de tu vida. No hay una buena respuesta para el problema de la injusticia, porque ¿cómo hacemos que las cosas que están mal en esta vida y las corregimos si no existe un Dios, si no existe eternidad? Y eso es con lo que Salomón va a estar batallando en este capítulo en especial. Él hace uso de su don de sabiduría y recordemos que este don es único, es un don especial, es un don que Dios le dio como habilidad para llegar a ser más sabio que cualquier otro hombre sabio en toda la tierra. Y él hace uso de este don de sabiduría para encontrar una respuesta para el siguiente problema. Si vamos a vivir una vida feliz, si vamos a tener una vida exitosa, una vida provechosa, ¿qué es lo que hacemos con la injusticia? Vamos a entrar en materia. En primer lugar, la sabiduría es como una buena reputación. Y comienza a definir a la sabiduría y lo que hace en nuestra vida. Y él hace unas observaciones bastante astutas. Él dice que la necedad apesta. Yo, por supuesto, lo estoy parafraseando, pero últimamente ese es su punto. Dice que la locura es como moscas muertas en un perfume. Apesta, pero la sabiduría es como un perfume de un aroma dulce. Y él comienza a decir que es mejor que tengamos una buena reputación en lugar de andar por ahí con el más caro de los perfumes. Una buena reputación, un buen nombre, tener buena sabiduría y ser capaz de enfrentar los diversos problemas de la vida y sus situaciones. Pero nuestro problema es el siguiente: ¿dónde obtener esa sabiduría? ¿A qué escuela podríamos asistir y que nos pueda enseñar a ser sabios? La verdad es que no hay nada más frustrante que enfrentarse con un necio educado, con una persona que no tiene sentido común. Alguien lo ha dicho muy bien, el problema con el sentido común es que no es tan común. Y eso es verdad. Entonces, ¿dónde encontraremos sabiduría? Él dice, y esta es su conclusión, que la sabiduría se aprende a través de las muchas experiencias que tenemos en la vida. Estas cosas tan diversas que nos llegan a ocurrir. Y él llega a la conclusión de que muchas de estas experiencias son experiencias dolorosas. No son muy agradables como el dolor, las lágrimas o la muerte. La muerte puede enseñarte muchas cosas. Y él dice que debemos aprender sabiduría a través de las experiencias que hemos vivido. Que estas cosas puedan ayudarnos a ser mejores personas si estamos prestando atención. El problema para muchas personas es que no están prestando atención, por lo tanto tienen que repetir el proceso una y otra vez. No pasan la prueba y ¿adivina qué? Tienen que tomarla una vez más y otra vez. Y algunas personas simplemente no logran entender que se la pasan repitiendo el mismo ciclo de fracaso. Salomón habla sobre los necios y dice que, y la verdad lo dice de una forma bastante divertida, las palabras que él usa. Dice que las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Esto es lo que él se imagina. Sí, los necios se están riendo, pero ¿de qué se están riendo en realidad? Y también dice que el sabio puede aprender más de una reprimenda sabia y lo que aprenda de esta va a durar toda la vida. Y eso es muy cierto. Aquellos que son sabios aprenden a escuchar, aprenden a poner atención, para así no tener que atravesar las mismas experiencias negativas una y otra vez, no volverlas a vivir. Salomón dice que lo que necesitamos aprender es a juzgar el producto final y no a juzgarlo desde el principio. Muchas cosas se ven bien desde el principio. Parecen muy prometedoras, parece que van a lograr cosas muy grandes, pero en realidad fallan.
no llegan a lograr lo que nosotros creíamos que iban a lograr. Entonces, sabiduría es aprender qué es lo que debemos hacer y qué debemos evitar. Otra cosa que aprendemos de la sabiduría es que aprendemos humildad. Aprendemos que la humildad es mucho mejor que el orgullo. Y yo desearía que muchas personas escucharan esta lección porque hay personas que tienen una opinión tan elevada, de sí mismos, piensan de sí mismos más de lo que deberían. Y esto es un error, es un gran error. Y otra cosa que nosotros podemos aprender en este proceso de la sabiduría es que no existe tal cosa como los buenos días pasados. Y me parece interesante que Salomón mencione esto, pero obviamente, incluso en ese tiempo, hace miles de años, seguramente existían personas que creían que todo era mucho mejor en el pasado. Salomón dice, eso no es cierto. Sería una necedad que pensáramos que las personas eran más sabias y mejores ayer de lo que pueden ser hoy. Y quiero decirte algo más. Es lo mismo con el futuro. Si nosotros pensamos que somos más listos que los demás, no. La sabiduría no nació ayer y seguramente no va a morir con nosotros. Siempre han habido y siempre van a existir personas que ponen atención y aprenden los secretos de la sabiduría. Entonces, generalmente los buenos días pasados son el producto de una mala memoria y una buena imaginación. Esta es una buena manera de expresar esto porque, sí, en aquellos tiempos, seguro había cosas buenas en aquellos tiempos, pero no todo era bueno. Y uno de los más grandes problemas era el problema de la naturaleza y el corazón humano. Y esto siempre ha sido así. Siempre han existido personas tanto buenas como malas. Y a veces las personas buenas hacen cosas malas y las personas malas hacen cosas buenas. Esto es muy confuso, ¿no? Pero siempre ha existido la gente y los problemas. Esto forma parte de la vida. Y debemos aprender, a partir de nuestra experiencia, los secretos de la sabiduría. Y así aprenderemos cómo enfrentar las injusticias y los problemas de la vida. El segundo punto sobre la sabiduría es que la sabiduría es como las riquezas generosas. Es decir, es mejor ir detrás de la sabiduría que ir detrás del dinero. Porque el dinero no puede hacerte sabio. El dinero solamente provee para nuestras necesidades. Pero la sabiduría nos ayuda a vivir vidas mejores, tomando lo que ya tenemos y usándolo de una manera mucho más sabia. Mientras que muchas personas sí tienen mucho dinero, pero están gastados, porque no son sabios. Y la sabiduría es mejor. La sabiduría no puede cambiar la vida, pero lo que sí puede hacer es que puede cambiarnos a nosotros. Porque nosotros aprendemos de nuestras experiencias y así nos volvemos personas mejores. Nos volvemos personas más sabias por las cosas que ya hemos vivido. Y en verdad, la sabiduría nos va a ayudar a disfrutar mejor lo que ya tenemos. Nos ayuda a sacarle provecho a nuestras experiencias. Esta es una de las tristezas que algunas personas, al ser bendecidas en sus vidas, desperdician esas bendiciones. Desechan la oportunidad porque no son sabios. No son sabios y cometen decisiones necias. Y si vamos a sacarle provecho a la vida, necesitamos ser sabios. La sabiduría evitará que nos vayamos hasta los extremos. Y esto me parece interesante, que Salomón mencione los extremos, porque si alguien alguna vez vivió al extremo, fue justamente Salomón. Es decir, por ejemplo, no se casó una sola vez, sino que se casó 1000 veces, y eso para mí es empujar el límite, ir al extremo. Sin embargo, él dice que esta no es una manera sabia de vivir, y este es un hombre que vivió al extremo. Y nos dice que la sabiduría evitará que hagamos lo mismo. La sabiduría te ayudará a alcanzar balance en la vida. Lo que hace la sabiduría es enseñarnos y mostrarnos que nosotros no lo sabemos todo. ¿Alguna vez conociste a alguien que lo sabía todo? ¿O que por lo menos creían saberlo todo? Es decir, no tenías ni que preguntarles. Ellos
te decían que lo sabían todo. No importaba lo que dijera cualquier otra persona, ellos siempre serían los mejores, siempre serían los número uno en cuanto a información. Tenían que hacerlo así. Y la verdad es que estas personas son muy solitarias. Nadie está interesado en estar junto a estas personas porque sabemos que no lo saben todo. De hecho, rápidamente descubrimos que como ellos hablan tanto, que a veces ni siquiera saben de qué están hablando. Por supuesto, no lo saben todo. Y la sabiduría nos enseña que no lo sabemos todo. Y es de aquí de donde surge la humildad. Y esta nos ayuda a reconocer, necesito ayuda en esta vida, necesito toda la ayuda que pueda encontrar y rodearme de personas que puedan saber las cosas que yo desconozco y ver las cosas que yo no puedo ver. Otra cosa que Salomón descubre en cuanto a la sabiduría es que la sabiduría nos enseña a no vivir como animales. Y de nuevo, esto me parece interesante, que Salomón lo mencione en este punto, pero él está hablando sobre sabiduría y dice que una de las cosas que ésta nos enseña es a no simplemente entregarnos a nuestros deseos básicos. Todo el mundo va a tener deseos animalescos, pero si dejas que estos deseos te controlen, estos van a destruirte. Y todos lo hemos visto. Hemos visto personas que se dedican a perseguir cualquiera que sea su deseo, cualquier cosa que ellos amaran y que pudieran disfrutar, la perseguían. Y esto terminó destruyendo su vida. Y él dice, no vivas como un animal. No permitas que tus deseos básicos te controlen. Si lo haces, vas a terminar en destrucción. Solo será la persona que reverencia a Dios. Y Salomón lo sigue repitiendo. Si bien está escribiendo sobre el tema de la vida que se vive dejando fuera a Dios o la vida debajo del sol, una vida sin eternidad. Él retorna todavía a esto porque lo cierto es que dejando fuera a Dios no puede existir felicidad duradera en la vida. Nunca tendrás una vida feliz si dejas a Dios fuera de esta vida. Pero la persona que da a Dios su lugar apropiado y le rinde reverencia, con la sabiduría podrá escapar de la destrucción de los deseos carnales básicos que toman el control y destruyen la vida. Y lo que Salomón está descubriendo aquí es que si dejamos a Dios fuera de nuestra vida, en realidad no estamos viviendo. Y esto es verdad. Cuando estudias la Biblia te das cuenta de que Dios es vida. También es amor, pero Él es vida. Por tanto, si dejas al Creador de la vida fuera de tu vida, es muy obvio que tu vida va a terminar muy vacía. Y esta es una de las conclusiones que Salomón obtiene y ni siquiera ha llegado al final de su búsqueda. Él sigue estudiando esto, viendo si puede encontrar algún provecho en la vida. Quiero hablar del tercer punto. El área número 3 de la sabiduría es que dice que la sabiduría es como un gran refugio. Un gran refugio. Veamos lo que quiere decir con esto. Quiere decir que la sabiduría se convierte en algo que te protege de muchas de las cosas que nos lastiman y nos hieren en la vida. La sabiduría nos puede ayudar a encontrar la dirección en la que debemos ir, las decisiones que debemos tomar, porque muchas veces la sabiduría nos puede ayudar aún más de lo que los líderes pueden. Lo que nosotros conocemos como oración es una parte vital de todo esto. Y yo soy firme creyente en que la oración no es solo hablarle a Dios, sino escuchar a Dios. Pero la persona sabia es aquella que aprende a ser capaz de juzgar la decisión que debería tomar. Y por supuesto esto es algo difícil para los jóvenes, que no han vivido tanto como para tener suficiente experiencia y siguen experimentando con la vida para ver qué funciona, qué no funciona, qué puedo hacer mejor. Pero la persona que ha vivido muchas experiencias y que ha aprendido algo de esas experiencias, se ha hecho sabia. Es una de las cosas que me doy cuenta en mi vida personal. Me doy cuenta que he llegado a una etapa en la que puedo decir, aquí estábamos, aquí estamos, y esto significa que hacia allá vamos. Eres capaz de tomar decisiones basándote en tus propias experiencias. Y a esto le llamamos sabiduría. Sabiduría
y la sabiduría puede ayudarte a encontrar la dirección. Pero aunque tengamos gran sabiduría, aún tenemos este gran problema con nuestra naturaleza de pecado, todos nosotros. Y Salomón lo destaca, que no importa de qué persona se trate, si eres hombre o mujer, todos tendremos que enfrentar esta naturaleza de pecado, la naturaleza egoísta. Todos nacemos siendo egoístas. No existe tal cosa como un bebé que no sea egoísta. Todo bebé es egoísta. Solo piensan en sí mismos. No les importa si es la 1 de la mañana y tienen hambre. Levántate y aliméntame. Solo piensan en su estomaguito, en sí mismos. Y la verdad es que no existe tal cosa como un ser humano que sea perfecto. Un hombre totalmente justo que nunca hace nada malo. Eso no es cierto. De hecho, en los escritos del apóstol lo podemos ver con bastante claridad. Cuando habla de nuestra relación con Jesucristo y dice que Cristo es como nuestro abogado, como nuestro defensor, que nos defiende delante de Dios. Y también dice que si pecamos, dice que abogado tenemos para con el Padre si alguien ha pecado. Habla obviamente de cualquier persona, pero luego el apóstol Pablo se incluye en estas filas y dice que tenemos abogado. Es decir, incluso el apóstol Pablo, tarde o temprano, necesitará pedir perdón y decir que lo siente por algo. No existe tal cosa como una persona perfecta. Toda persona tiene que lidiar con el problema del pecado. Toda persona tiene que hacerlo. Y si no lidiamos con esto, el pecado se volverá más fuerte y tomará control de nuestra vida, trayendo consigo la destrucción. La cosa que revela nuestra naturaleza pecaminosa más que cualquier otra cosa es la lengua. Posteriormente, el apóstol Santiago hablará sobre esto y dice que literalmente, que la lengua puede encender el fuego. Y esta es una declaración muy fuerte, pero es verdad. ¿Alguna vez has dicho algo que desearías no haber dicho? ¿Alguna vez has pensado, debí morderme la lengua antes de haber dicho esto porque no lo debía haber dicho? Porque sabes que lo que dijiste no está bien. En vez de resolver el problema, lo que hiciste fue hacerlo más grande. Y el problema con el pecado se revela en nuestra lengua más que cualquier otra cosa. Y resulta un poco cómico la forma en que Salomón lo expresa, pero él dice: no prestes tanta atención a lo que la gente dice acerca de ti. Porque la verdad es que nosotros también hemos dicho cosas sobre otras personas que no debimos decir. Y eso es verdad, ¿o no? Todos hemos cometido ese error. Entonces, si nosotros hemos cometido ese error, ¿por qué enojarnos con alguien que ha estado diciendo cosas que no debió decir sobre nosotros? No te lo tomes tan a pecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos que batallar con la naturaleza pecaminosa. Hablando sobre la sabiduría, regresemos y veamos si podemos descubrir dónde podemos encontrar sabiduría. No podemos encontrarla en la escuela, ya lo hablamos. No existen escuelas que sean de sabiduría o escuelas que enseñen sabiduría, enseñan conocimiento. Y la sabiduría es aprender a usar ese conocimiento adecuadamente. Pero ¿a dónde podemos ir y encontrarla? La primera cosa que él descubre es que no podemos encontrarla en el aprendizaje. Y esto resulta interesante porque este es un hombre sabio y parece que está dando un discurso para alumnos de nuevo ingreso en alguna universidad. Les está dando consejos sobre cómo vivir una vida feliz y les dice: no encontrarás sabiduría en esta escuela aprendiendo. No, porque hay tantas cosas en la vida que sabemos que están mal, pero que no tenemos el poder para cambiarlas. La sabiduría no tiene ese poder. Recuerda, la sabiduría no cambia vidas, sino que nos cambia a nosotros, a cómo respondemos a la vida. Por tanto, no encontraremos sabiduría en nuestro aprendizaje. No podemos hacernos sabios simplemente por decidir, hoy me voy a volver sabio. No, esto requiere de muchas otras decisiones que deberás tomar antes de llegar a ser una persona sabia. No vas a obtenerla simplemente porque has decidido obtenerla.
Y es lo mismo con las cosas que están mal en nuestra vida. La sabiduría no tiene el poder de cambiar estas cosas. La sabiduría nos da la habilidad para decidir qué está bien y qué está mal y tomar nuestras decisiones, que al final será lo que nos cambie. Pero no podemos simplemente decidir hacerlo. Otra cosa que Salomón dice es, no vamos a encontrar sabiduría en el amor. Y esta es una observación interesante. No la encontrarás en el amor. Y este es un hombre que... Este fue un rey que se volvió un chico malo, es decir, se casó con 1000 mujeres, ya lo mencionamos. Y si alguien tiene algo que decir sobre el amor, puede que él tenga un par de cosas que decir. Pero él observa que lo que el mundo llama amor generalmente es una lujuria egoísta que culmina en decepción y amargura. No es verdadero amor, solo es lujuria. Y como mencionamos, si alguien está calificado para hablar de temas sexuales, Salomón es el mejor calificado para hacerlo. Pero lo que él dice es que no se encontrará a la sabiduría aquí. Ahí no es el lugar para obtener sabiduría. No podrá encontrarse ahí. Así que no puede encontrarse ahí. Y de hecho, continúa advirtiéndonos aquí que el sexo fuera de los linderos del matrimonio es como una trampa peligrosa, peor que la muerte. Y él está usando palabras muy fuertes aquí, pero yo creo que son bastante precisas, muy precisas. Un infierno en la tierra es lo que algunos han escogido con su matrimonio. Entonces él dice que cuando comienzas a vivir una vida de inmoralidad, ya te has predispuesto para la destrucción, y es peor que la muerte. Otra observación que hace Salomón, y que yo creo que es correcta, es que no podremos encontrar sabiduría en esta vida. Es decir, si dejas a Dios fuera de la ecuación, también estás dejando a la sabiduría fuera de la ecuación. Así que si es solo la vida debajo del sol, una vida temporal, no vas a encontrarla. La búsqueda de Salomón por la sabiduría en esta vida es inútil porque no está encontrando la respuesta que él busca. Él dice que el problema es que existen muchos misterios en la vida y él no puede explicarle a nadie y nadie puede explicarle qué son realmente estos misterios. ¿Cuál es la solución a esto? Él dice que algo ha salido mal en este mundo y es lo que los predicadores llamamos pecado. Es algo que se encuentra roto y torcido en nuestra naturaleza humana. Ese es el problema en este planeta. Y él concluye que ya que existe algo roto y algo torcido en esta vida, eso debe bastar como evidencia para la existencia de otra vida. Y él tiene toda la razón. De hecho, ese es el problema de la injusticia, porque queremos ser buenos, pero algo se ha torcido en nuestro interior, y eso es lo que él llama pecadores que maquinan, siempre planeando y conspirando, intentando aprovecharse de otra persona. Pablo habló sobre esto en Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice, yo no hago el bien que quiero, no lo hago, pero lo que sí hago es el mal que no quiero. Y está hablando del mismo problema del que está hablando Salomón aquí, la naturaleza de pecado. Ahora, ¿cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces lo hemos dicho todos? Esto no es justo. ¿Alguna vez lo has dicho? ¿De dónde sacaste esta idea? ¿Quién nos dijo que la vida era justa? ¿De dónde sacamos esa idea de que la vida siempre es justa? Ciertamente no obtuvimos esa idea de esta vida. ¿De dónde obtuvimos el concepto de injusticia? No deviene de este mundo. Porque lo cierto es que existen muy pocas cosas en esta vida que son justas. Muy pocas cosas. No es justo que yo tenga más alimento del que necesito para vivir, mientras 2/3 del mundo tienen hambre y 1/3 en realidad está famélico.
Eso no es justo. No es justo. Y podemos estar aquí sentados todo el día sacando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Hay muy pocas cosas en esta vida que son justas. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que la vida debía ser justa? Es el problema de la injusticia. Y es nuestro deseo por justicia o nuestra reacción ante la injusticia lo que constituye una de las más grandes evidencias de la existencia de Dios. Una de las mayores evidencias, porque este concepto de justicia ciertamente no proviene de este mundo. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. La injusticia que proviene de los tribunales, sentencias injustas, decisiones injustas, no provienen de la tierra, lo que significa que debe haber un cielo. Y esa es su conclusión. Este problema de la injusticia es un problema que no resolveremos en esta vida. Y Salomón llega a la conclusión de que solamente hay un justo, y ese es Dios. Ese es Dios. Y como he dicho, no hemos llegado ni al final del libro. Y ya ha llegado a esta conclusión. Si dejamos fuera a Dios, no podremos lidiar con el problema de la injusticia. Y es el respeto y la reverencia que mostramos a Dios la que da origen a la sabiduría. El principio de la sabiduría es ahí donde comienza nuestra relación con Dios. Y si vamos a tener una vida feliz, es justamente ahí donde va a comenzar en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿quién dijo que la vida era justa? La vida no es justa. Dios sí es justo, pero la vida no es justa. No confundas a los dos. Dios es el único que es justo. Así que yo te animo en tu viaje de vida a que pongas tu fe en Jesucristo, a que pongas tu fe en Dios. Y Él tomará la injusticia que hayamos sufrido en nuestra vida y hacerla para bien. Y Él hará justicia para nosotros. Y la vida será justa. Que Dios te bendiga en tu viaje de fe.